Bueno, pues damos comienzo ya. Yo soy Agurchane, técnico de formación del Colegio de Psicología de Vizcaya, y quiero daros la bienvenida a todas las personas que habéis decidido acompañarnos en esta charla y presentación de libros de Cristina Cortés. Cristina, bueno, colaboramos con ella desde hace un tiempo, hace unos meses. De hecho, Cristina, estuvimos también en una situación similar presentando tus cuentos. Sí. Y que sepáis que esta charla está de manera abierta en el canal de YouTube del colegio, con lo cual yo siempre invito a echar un vistazo de vez en cuando a este canal, porque ahí hay actividades interesantes que siempre nos pueden ir bien en el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Como psicólogos y como psicólogas. Hoy vamos a estar hablando de dos libros de Cristina, como es Esculpiendo palabras en la arena, que se centra, bueno, ya nos comentarás tú, Cristina, pero entre otras cosas en el dolor, y en otro libro como es Mírame, siénteme. Eh, bueno, Cristina es psicóloga, es psicoterapeuta, está especializada en psicología infantil. Ella aborda temas como el duelo, como el apego, como el trauma, a través de diferentes técnicas, métodos, como puede ser el mindfulness, MDR, neurofeedback, bueno, un montón de técnicas. Y yo cuando hablo de Cristina, pues siempre digo lo mismo, o sea, hablar de su currículum es que sería como casi indefinido, ¿no? Ella es una gran profesional y sobre todo eh, es muy generosa, porque el que esté hoy con todas nosotras, pues hablando de todo lo que sabe, pues es todo un lujo y un privilegio. Con lo cual, Cristina, muchísimas gracias de nuevo por contar con el Colegio de Psicología de Vizcaya, y cuando quieras puedes empezar, y luego al finalizar tu intervención dejaremos un espacio para posibles preguntas, interacciones con las personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, ¿no? La verdad es que siempre que he tenido alguna invitación del COP de Vizcaya, de Bilbao, pues me he sentido en casa. ¿M? Así que eso es de agradecer. Y bueno, a veces me dicen, escribes. Bueno, yo creo que escribo accidentalmente, ¿no? Yo nunca me había planteado escribir un libro. Y creo que fue en el 2000, fijaros, en el 2012 o 13, pues la editorial de Escler, de Bruguer, que está ahí en Bilbao, ¿verdad? Pues se puso en contacto conmigo porque pues la persona que llevaba una de las secciones había tenido alguna información, ella también es psicóloga, y alguno de sus conocidos me había escuchado hablar de apego. Y entonces se puso en contacto conmigo, intercambiamos y me decía, ¿por qué no escribes sobre el apego? Y yo decía, uff, escribir. Digo, no tengo tiempo, tengo hijos, llevo la consulta y la verdad es que no tengo tiempo, ¿no? Y me dijeron, nada, con calma y la verdad me lo tomé con calma, porque tardé como yo diría que 4 o 5 años en escribir ese libro y no sabía muy bien cómo hacerlo. No sabía muy bien cómo hacerlo porque mm, cuando yo hablaba del apego, hablo del apego, es como que usaba dos registros, ¿no? O el registro profesional, cuando hablaba con profesionales, o un registro para el público más general, cuando hablaba con los padres de los niños que yo podía tratar. Y me habían pedido que fuera un poco que cubriera los dos campos, el profesional y que al mismo tiempo pudiera llegar a las familias, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo me encontraba cuando estaba con las familias es que había familias que ya se presentaban y decían, bueno, yo en eso del apego no creo, ¿no? Eso del apego no creo, como si fuera una creencia. Y afortunadamente la neurociencia y toda la neuroimagen que tenemos ahora del cerebro, que se ha desarrollado tantísimo en los últimos 15 o 20 años, lo que ha evidenciado es la teoría del apego, ¿no? Que lo que propuso
Bowlby y lo que han propuesto posteriormente otros autores como Alan Shore en cómo se va produciendo el desarrollo de ese cerebro, pues es así. Es decir, la parte sensorial afectiva es muy importante. Eso va a generar posteriormente representaciones mentales y el concepto de nosotros mismos. Y todo eso al mismo tiempo se ve expresado en cómo se van produciendo las conexiones neuronales, ¿no? Desde lo subcortical a lo cortical. Entonces, hubo un momento cuando ya primero me costó mucho idear cómo lo iba a escribir, dije, bueno, creo que es importante presentar evidencia científica del apego y desde ahí leí un montón, sí, ya había leído pues un montón de artículos y bibliografía, volví a leer a Bowlby, que me había encantado en su día, ¿no? Para refrescar, Winnicott también, y mi idea era hacer un desarrollo, presentar el desarrollo infantil desde el útero hasta los 7 años. Y como quería compaginar esas dos cosas, pues el protagonista fue Eneko, ¿no? Eneko está en el útero de su mamá y nos va a ir acompañando en el inicio de todos los capítulos hasta los 7 años. Entonces iba presentando a través de el relato de Eneko y de su amacho y de su aita, cómo pues desde el inicio, cuando una pareja, si hablamos sobre todo del primer hijo, sueña con crear una familia, es ahí el inicio de esa familia, ¿no? Y cómo la gestación pues va a influir mucho en ese primer vínculo, porque ya en el periodo gestacional se empiezan a crear las conexiones en el tronco encefálico y el feto está compartiendo pues las hormonas con la madre y los neurotransmisores, ¿no? Entonces los estados prolongados son los que pueden tener un efecto en ese sistema nervioso naciente, sobre todo a partir del tercer trimestre, que es cuando el sistema nervioso ya empieza a tener una forma más clara. Y entonces yo iba ahí poco a poco con el relato de Neko y al mismo tiempo desarrollando la parte, digamos, teórica y, y también desde ahí, pues intentando volcar o representar lo que yo había ido viviendo en la clínica, ¿no? A nivel con mis pacientes. Entonces, y pues voy exponiendo casos que están relacionados con los diferentes aspectos que se van hablando en el capítulo a nivel teórico. Y en una de estas, pues yo había conocido a Stephen Porges en el 2012, en un congreso en Venecia, y, y la verdad es que para mí fue todo un lujo conocerlo a él y conocer a su compañera, a Sue Carter, ¿no? Sue Carter es la que desarrolla, la primera que empieza a desarrollar investigaciones sobre la oxitocina y Stephen Porges es el que desarrolla la teoría polivagal. Y las dos presentaciones que hicieron, cada uno la suya, se complementaban muy bien, porque todo lo que está relacionado con el vínculo lo recoge luego la teoría polivagal cuando desarrolla el sistema de interconexión social, ¿no? Entonces, mi libro recogía ese enfoque de ambos, de lo importante que es el vínculo, el intentar generar oxitocina en las relaciones y también en el espacio terapéutico, porque una de las características que tiene la oxitocina es que nos ayuda a llevar la atención sobre las experiencias positivas, ¿no? Y luego me volví a encontrar con él, con Stephen Porges, en otro acontecimiento y le dije que estaba escribiendo un libro, que en él recogía de alguna manera la teoría polivagal, lo importante que es la mirada, lo importante que es la conexión, la experiencia de neurocepción,
Y entonces a él le pareció muy interesante y me pidió que a ver si le podía enviar un resumen de cada capítulo, porque bueno, pues si le parecía interesante, le gustaría hacer el prólogo porque tenía mucho interés en apoyar a los clínicos que, que recogían la teoría polivagal, ¿no? Y de esta forma, pues me encontré que el libro tiene pues un prólogo de Stephen Porges, que para mí es todo un honor, ¿no? Contar con su apoyo. Y, y el libro, os voy a poner, para los que no lo conozcáis, yo digo que es un libro sencillo, porque lo cierto es que es un libro sencillo, aunque recoge mucha evidencia, ¿no? Y se mueve también en, en lo académico, pero llevado a un lenguaje comprensible. El libro, pues, despertó interés. La primera edición se agotó enseguida y se han ido produciendo una edición tras otra edición, y yo creo que es la suerte de la principiante, ¿no? Al escribir, al escribir. ¿Y, y qué reflejo en este libro? Lo que yo he ido aprendiendo, lo que yo he ido aprendiendo con las familias en mi propio proceso de crianza como madre de dos niños, ¿no? Lo importante que es la mirada. De hecho, el libro se titula así, Mírame, siénteme. Yo creo que el primer lenguaje se produce, es sensorial, es corporal, y se dice que el bebé, la primera imagen que tiene de sí mismo es el reflejo que encuentra en las pupilas de su madre, ¿no? Entonces, eh, se habla mucho de apego y se habla mucho de apego seguro y se habla de pautas de crianza basadas en el apego. Y para mí, para que se pueda dar ese apego seguro, hacen falta dos cosas. Hace falta una que se nos suele olvidar, que es tiempo. ¿M? Y lamentablemente muchas veces las familias carecemos de tiempo, los padres carecemos de tiempo para podérselo dedicar a nuestros hijos. Porque una cosa que necesita un bebé y un niño es atención dirigida en exclusividad. Que cuando estás con él, estás con él. De hecho, si sois madres, las que estáis ahí, seguro que habréis tenido la experiencia de cuando vuestros hijos eran igual pequeños, de estar haciendo alguna cosa y que fuera vuestro hijo y os girara y os llevara la cara hacia ellos, ¿no? Esa necesidad de que mírame, mírame, porque cuando soy mirado es cuando existo. Y luego, ¿cómo es la mirada? Si esa mirada recoge, si esa mirada es una mirada cargada de orgullo y de satisfacción, ¿no? Nuestro cerebro es un cerebro social. El vínculo va más allá de las necesidades de supervivencia. El vínculo va a generar o va a crear las condiciones en las que ese cerebro y ese cerebro social va a tener la oportunidad de desarrollarse y expresar el potencial que tenemos como mamíferos y como seres humanos. Como dice Stephen Porges, ¿no? En esa conferencia que yo vi en el 2012, él presentaba unas diapositivas preciosas y recorría la evolución filogenética de las especies, ¿no? Cuando aparecen los mamíferos, algo ocurre. No solamente cambia la forma de alimentarnos, sino que aparecen reguladores que hasta entonces los reptiles no tenían. Los reptiles tienen la sangre fría. Los reptiles no se comunican o no se apoyan entre sí. Los huevos eclosionan y sobrevive el que puede. Pero, sin embargo, los mamíferos nos apoyamos para sobrevivir.
tenemos la temperatura caliente y la temperatura el bebé la regula en contacto, sobre todo con la piel de la madre. Es el mejor regulador que tiene de esa temperatura. No solo regula la temperatura, regula el ritmo respiratorio, se acomoda al del cuidador, la mamá, papá, los cuidadores que hay ahí. Regula la variabilidad cardíaca, ¿no? Y esos son los reguladores que tenemos internos que nos conducen o que en la medida que desarrollamos un buen sistema nos van a facilitar la autorregulación. Todo lo que es digestivo, respiratorio, cardíaco y visceral. Stephen Porges, una de las cosas que dice es que la sensación de seguridad, lo que él llama la neurocepción de seguridad, nos la proporcionan las vísceras, ¿no? Es una experiencia corporal, no media la cognición. Y esa experiencia comienza a producirse o se genera en los 6 primeros meses de vida. Fijaros, ahí a través del contacto, como decía Winnicott, como somos sostenidos y contenidos en los brazos, ¿verdad? Estamos teniendo una experiencia preperceptiva de presión, de distensión de esos brazos que nos sostienen y eso va a ir generando la sensación de si somos bien recibidos, de si ese adulto que nos está sosteniendo, ese cuidador, lo está haciendo relajadamente o está en un estado de crispación, de nervios, de tensión o simplemente de indiferencia. Y en esos brazos que se van a producir miradas, miradas, ¿no? Y a través de la mirada tenemos la experiencia corporal, antes de que lleguen las palabras, de que ese adulto que nos está sosteniendo se está deleitando con nosotros. Y si alguien se deleita con nosotros, ¿qué ocurre? Que debemos ser muy interesantes, ¿verdad? Ahí empieza a gestarse la experiencia de autoestima. Ahí se van a generar las semillas para las creencias que vendrán luego. Entonces, cuando uno tiene la fortuna de contar con esos padres que disponen de tiempo, porque para que se dé toda esta interacción y se consiga un sistema regulatorio de calidad, van a hacer falta experiencias en número elevado y de calidad también elevada. Cuando yo tuve mi hijo mayor tiene 30 años, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que entonces lo que se hablaba era momentos de calidad, aunque sean pocos, pero que sean de calidad. Hoy la neurociencia nos dice que no es suficiente momentos de calidad, sino que hace falta también cantidad. Entonces el libro intenta despertar la sensibilidad de quien lo lea, que va a ser adulto, para que cuando esté con sus hijos o con un niño, se comprometan a dedicarles una atención plena y a que tomen conciencia de cómo se convierten en sus reguladores. La capacidad de la regulación emocional para parar, ¿verdad? Es decir, como adultos, si yo quiero parar el malestar, el que va a poner el freno va a ser el frontal. Pero el frontal cuando desarrolla, el córtex y el frontal va a desarrollarse en la adolescencia. Se dice que en torno a los 25, otros hablan de los 30, otros de los 35, pero lo cierto es que el cerebro cuesta mucho en que madure y que obtenga esa habilidad del frenado, esa capacidad del frontal de tener una perspectiva de lo que pasa, de poder generar esquemas mentales, visión mental del otro y de uno mismo, y que le lleve a relativizar y a frenar el malestar, ¿no? El niño, el bebé,
esa capacidad no la tiene. No la tiene simplemente porque su cerebro está inmaduro y necesita que otro cerebro lo haga por él. Es como si ese cerebro de ese niño pequeño y más de un bebé estuviera repartido en dos recipientes. Dentro de su propio cerebro, tronco encefálico y sistema límbico, y en el cerebro de sus padres, el córtex y el frontal auxiliar. Entonces, toda la interpretación que hacen los padres, toda esa contención que van haciendo los padres y regulación emocional, se convierte en el modelo y en la representación mental que ese niño y esa niña van a ir desarrollando de sí mismos, y a partir de muchas experiencias repetidas donde son calmados, van a desarrollar una representación de sí mismos calmándose y luego se van a calmar, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija estaba en tercero de infantil, es decir, tenía 5 o 6 años, yo tuve que realizar un viaje y hasta entonces no me había separado de ella. Un viaje que iban a ser 2 días fuera de casa, y cuando llamo a casa para ver cómo está mi hija, me hablo con ella, era el mediodía, y le digo, Osquía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? Y ella me dice, mamá, ha sido el peor día de mi vida. Digo, ¿ha sido el peor día de tu vida? Me dice, sí, porque me ha pasado una cosa terrible y además no estabas tú. Digo, ah, ¿y qué te ha pasado? ¿Verdad? Y mi hija me describe qué le podía pasar a una niña de 5 años en el aula, en la guela, pues no muchas cosas graves, ¿no? Me describe que había querido un juguete cuando estaba en un choco y había discutido pues con su mejor amigo, con Xavier. Dice, y además en ese momento ha tocado la chirrina y hemos salido al patio y yo salía toda triste y sabía que no estabas tú y que no te iba a poder contar las cosas. Yo le digo, cariño, ¿y entonces tú qué has hecho? Y mi hija me dice, he dicho, voy a hacer lo que haría mi mamá. Fijaros, eso es una representación mental de cómo era calmada. Me dice, he ido debajo del sauce llorón, en el patio de su escuela. Hay un sauce y es un espacio común que queda abierto, ¿verdad? Y normalmente cuando yo iba a buscarla a la escuela, pues ella merendaba ahí y hablábamos de cómo había ido el día. Entonces me he puesto ahí debajo del sauce y he dicho, Osquía, piensa lo que te diría la macho. Y he pensado las cosas que tú me dirías y luego me he ido a jugar. Claro, a mí me dice eso mi hija y digo, "Oh, qué increíble. Así es como se desarrolla la capacidad de autorregulación, teniendo muchas experiencias donde uno ha sido calmado, ¿verdad? Y teniendo esa experiencia sentida. Y cuando ella evoca lo que yo habría hecho por ella, ¿qué está haciendo? Tener y conectar con esa experiencia emocional que le han proporcionado todas esas experiencias previas. Y al conectar con esa experiencia emocional y con esas sensaciones, ¿qué ocurre? Pues que entra en ese estado y luego ya se fue a jugar, ¿verdad? Y luego le decía, ¿y qué más has hecho? Pues luego cuando ha venido la machi a buscarme, le he contado lo que me ha pasado también. Y fijaros, ella nos mostraba también su capacidad de contar, que esto es muy importante, porque una de las cosas que hacen las figuras que están ahí y que se entregan y que tienen características de apego seguro es poner palabras. Y entonces el niño que aprende, o la niña, a poner palabras y a poder contar lo que le ha pasado. Y poner palabras ya es un primer nivel de integración. Y volviendo a lo que decía antes, ¿verdad? Para todo eso que hace falta, pues que los padres tengamos tiempo. ¿Y eso qué implica? Pues poder conciliar lo laboral, lo profesional con lo familiar. Y no siempre eso es fácil, ¿no? Y yo digo que además ahora, sobre todo, ya era antes, pero sobre todo después de pandemia,
Nuestros hijos tienen un gran competidor, que es que tenemos el móvil, el smartphone siempre a mano y no solamente lo usan los niños y los adolescentes, sino que también lo usamos los adultos y a veces ese instrumento dificulta que igual el poco tiempo que tengamos se lo dediquemos de verdad. Y bueno, de alguna forma, pues ese es el contenido de Mírame y Siénteme, ¿no? Estrategias para la reparación del apego. La mejor forma de reparar el apego es dedicando tiempo y que ese tiempo nos genere al adulto también placer, porque en el apego lo que se comparte es el estado emocional. Y no es lo mismo dedicarnos a las arduas y cansadas labores de la crianza, porque no es nada fácil, ¿verdad? Hacerlo desde el placer que hacerlo desde el agotamiento. Porque eso es con lo que se van a quedar con nuestros hijos, ¿no? Con el estado con los que estamos llevando a cabo todas esas labores. Y bueno, la idea era que hablara de dos libros, este es el primero, y no sé si queréis hacer alguna pregunta, si queréis comentar algo de esto antes de que pase al siguiente libro que es Mírame, siénteme. Podéis abrir los micrófonos y preguntar o si no a través del chat. Parece que no. Ah, sí, hay alguna pregunta. Se escucha bien, sin más, no hay nada más. Bueno, muy interesante, Cristina, y jo, yo me quedo bueno, de todo lo que has dicho, con lo que has comentado al final, en la importancia que tiene el estado en el que el adulto presta su tiempo al menor, ¿no? O sea, qué importante, o sea, no es solamente el tiempo que lo prestas, sino el estado en el que tú estás. Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Y ya no solamente como profesionales, sino lo que podemos transmitir, ¿no? A los padres y madres, a las familias y a los educadores también, ¿no? O sea, el También. estado emocional en el que estamos. Creo que eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, pasamos al siguiente libro. Pues el siguiente es escribiendo palabras, a ver, lo tenemos aquí, esculpiendo palabras en la arena, ¿no? Y en este sigo hablando de apego, claro, sí, porque el vínculo va a ser muy importante, ¿no? Este libro sobre todo surge de un taller que yo di a unos educadores de pisos tutelados de niños que habían sido declarados en desamparo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me planteaban los educadores es que no sabían muy bien cómo o qué recursos utilizar para propiciar la conexión emocional. Lo difícil que era o lo difícil que les resultaba a estos niños que hablaran de las experiencias que les habían llevado a donde estaban. Tener que haber salido de su familia, tener algunos sí, otros no, encuentros con la familia de la que provenían. Algunos habían estado en familias de acogida y se había suspendido el acogimiento. Y al mismo tiempo yo llevaba colaborando pues varios años con el Gobierno de Navarra, con Igualdad y Familia, con niños que eran acogidos y que en algún momento peligraba ese acogimiento, ¿no? Y hacía intervención terapéutica con las familias acogedoras y con ellos. Y este libro, os voy a poner un vídeo
que hicimos para la presentación, Somos el resultado porque creo que no le he dado a compartir bien el sonido. Ahora. del baile dinámico de las células y de las futuras conexiones neuronales que comienzan su entrelazado en el útero. Este libro es un entrelazado entre las palabras buscadas por Cristina y las ilustraciones de Sucene que ayudan a dar forma a lo que aún no se puede nombrar. Las primeras comunicaciones son sensoriales. Entre roces y susurros se pone en marcha el desarrollo del mundo sensorial. Luego vendrán las emociones, las representaciones mentales que se irán definiendo en representaciones de uno mismo, del entorno y de su mundo. Toda esta escalada de percepción es posible si los padres acompañan, calmando los estados tanto jubilosos como los dolorosos. Así facilitarán que el lienzo de la mente infantil sea orgánico y ordenado. Si no ha sido así, las sensaciones no organizadas asaltarán las emociones cabalgando hacia el caos o hacia un mundo gris de desconexión. Sentir pasa a ser un lujo y se rehúye. Poner palabras al mundo emocional será realmente difícil. Antes necesitaré constructos intermedios que faciliten mi conexión y mi articulación. Y entonces, esculpir imágenes, dibujar, contar con ilustraciones para dar forma a lo que aún no sé cómo nombrar. Me ayudará a que se levanten las palabras como si las esculpiera sobre la arena de mis primeras experiencias. Y así pueda empezar a expresar, a descubrirme, poner un final a mi relato pasado y respirar el presente. Bueno, pues esculpiendo palabras en la arena está pensado más para profesionales, ¿no? Para profesionales que trabajan con niños que han vivido adversidad y tienen muchas dificultades para mantenerse conectados con las emociones, con las sensaciones corporales, porque precisamente el dolor que han vivido les lleva a protegerse. Y el primer mecanismo de protección es la evitación o la desconexión. Entonces, me parecía que era interesante ver cómo el apego ahí volvía a ser de nuevo determinante. Y lo que hacemos, el libro comienza describiendo diferentes casos que todos comparten que han tenido un accidente de coche y de vehículo, donde no ha sucedido nada grave, pero ha generado una serie de sintomatología en cada uno de los niños o niñas que les ha ocurrido esto, ¿no? Y era ver cómo va a ser muy fácil conectar con las dificultades que tiene el niño de apego seguro, aunque esté mostrando en el presente miedo al vehículo e incluso aunque tenga pesadillas o terrores nocturnos. Porque la experiencia justamente de ese apego seguro facilita la conexión y desde la conexión es fácil empezar a hacer un relato. Además, esos niños ya suelen venir o esas niñas con relatos creados porque los han creado las familias, ¿no? Luego vemos la dificultad que tendríamos con una experiencia similar con alguien que igual el mecanismo de vinculación se ha producido más desde la evitación, que los padres compartieran un estilo evitativo de apego. Y cómo ahí ya hay una dificultad en el reconocimiento de las emociones y de las sensaciones y cómo la regulación que hace en el libro, pues por ejemplo, es contar cuando se monta en el coche, contar los vehículos que pasan por la carretera, que es una forma
de focalizarse en algo, en una tarea, y no prestar atención al miedo, ¿no? Entonces se ve qué requeriría ese niño, cómo primero lo vamos a tener que llevar al cuerpo, a que preste atención a las sensaciones que está experimentando, luego enseñarle a relajarse, a distenderse, y como eso también hay que hacerlo con los padres. Y luego se presenta también un caso parecido, en esta situación es una niña que puede que sus padres tengan un apego más preocupado. Y entonces ahí lo que ocurre es que los que les cuesta hablar de lo sucedido, pues es a la familia, porque hablar de lo sucedido implica conectar con su propio malestar y eso les genera ansiedad o preocupación, ¿no? Y en estos casos es muy frecuente que los niños, cuando tú les preguntas lo peor de lo que pasó, no suele ser el suceso, sino es la cara de mamá o de papá, porque la preocupación de mamá o de papá es lo que más les angustia, porque esa mamá y ese papá suelen tener dificultades para calmar sus propias preocupaciones. Y luego llegamos pues a un niño que está en acogimiento, ¿no? Que está en acogimiento y que tiene una serie de experiencias muy adversas antes de haber llegado a esa familia en acogimiento. Y cómo precisamente eh, lo que va a facilitar que podamos hacer un relato, ¿no? Porque una de las cosas que me pedían los educadores es cómo llegamos al relato. Ahora que está de moda hacer relatos del ciclo vital. Claro, para hacer un relato de la adversidad, primero tengo que conectar con ella, porque si no el relato que haga va a ser un relato desde el distanciamiento emocional o desde la disociación y no va a resonar y no va a hacer nada ese relato. Sabemos que poner palabras es un primer nivel de integración, pero cuando hay conexión, cuando se están uniendo las dos áreas del cerebro, por un lado la emocional y por otro las áreas del lenguaje. Entonces se plantean toda una serie de dinámicas que ayuden o que favorezcan esa conexión y como lo más importante es que haya un adulto que pueda sostener la desconexión. Y no solo que pueda sostener la desconexión, sino que entienda, que pueda mentalizar qué es lo que vive ese niño o esa niña para mantenerse desconectado. Y empezar a sentir simpatía por todo lo que han vivido. La mirada de simpatía, de satisfacción y de orgullo es lo que abre la puerta. Antes hablamos de la mirada, volvemos a la mirada. Esa mirada que nos recoge permite que el sistema se distienda. Si no, el sistema que ha aprendido a estar en alerta está así y sigue en alerta, temiendo que algo malo vaya a ocurrir. Tenemos que ser conscientes que en definitiva los patrones de apego no son más que mecanismos de adaptación a las circunstancias de relación que nos ha tocado vivir, unas, unas u otras, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se van desarrollando diferentes capítulos. En uno de los capítulos hablo de una intervención en la que colaboré en Valencia hace ya unos años, cuando llegaron en un barco muchos niños, muchos menores no acompañados, y lo recogió la Comunidad Valenciana, y estaban, entre que el número era altísimo, intervenimos con más de 100 niños en ese momento, ¿no? Y habían vivido unas circunstancias terribles. Pues bueno, cuando ahí nos encontrábamos con menores entre 15 y 17 años, algunos estaban ya cerca de los 18, que el peligro no había acabado. El peligro seguía estando ahí porque no tenían ninguna certeza de lo que iba a pasar con ellos, ni a dónde iban a ir, ni dónde iban a acabar. Entonces los niveles de ansiedad eran terribles. Y ante un nivel de ansiedad y además también de miedo, y algunos habían tenido experiencias realmente traumáticas
de abuso, de maltratos, mientras habían hecho el viaje hasta llegar aquí. Eh, de todas las intervenciones que yo he hecho en diferentes contextos de colaboración, esa fue una de las que más me impactó, trabajar con estos menores, porque yo estuve trabajando con un grupo de unos 30 chicos, ¿no? Y solamente había una chica en el grupo, porque las chicas no llegan, caen en las mafias sexuales y no llegan. Y de hecho ella probablemente de los 30 con los que yo estuve trabajando era la que estaba en peor condiciones. Estaba totalmente disociada y desconectada del cuerpo. Teníamos intérpretes, además intérpretes, había diferentes nacionalidades, la labor del intérprete también era muy importante. Y lo bonito de aquella intervención, que fueron 4 días muy intensos, fue como, aunque no compartíamos el lenguaje, había un interés genuino por ellos, ¿no? Y ese interés y la intervención que se fue haciendo hizo que se soltaran muchas tensiones y empezaron a expresaban con dibujos y a través de los dibujos nos iban contando su historia, que era realmente dura. Y, y en el libro, partiendo de ese capítulo, recogemos también la fuerza que tienen las intervenciones grupales. En mi trabajo con estas familias acogedoras ha habido como dos momentos, antes de la crisis económica del 2007 y después de esa crisis económica, ¿no? Donde los recursos son menos y yo empiezo a trabajar de forma grupal con ellos, más que individual como lo estaba haciendo hasta el 2007. Y esa experiencia me permite descubrir las ventajas de la terapia grupal, tanto en niños como en adultos, ¿no? Tiene muchísimas y hay muchos manuales que hablan de ello. En el libro me permito dedicarle un capítulo, cómo la resiliencia de el que tiene más habilidades sirve de inspiración a los demás, cómo es mucho más fácil crear relatos, esculpir palabras eh, en grupo, cuando comparten experiencias comunes. Como también cuando trabajas con los adultos que vienen porque el proceso de acogimiento en este caso o en otros de adopción resultaba muy difícil, se encuentran con otros adultos que están viviendo algo similar o algo parecido y eso les lleva a que se puedan abrir más y a que no miren al profesional como alguien que puede estar juzgando lo que hacen, ¿no? Sino como alguien que intenta acompañar y apoyar a ese grupo que tienen intereses comunes. Y una parte del libro, precisamente, lo que se atiende es lo difícil que es tener palabras o encontrar palabras cuando te has tenido que proteger desde la desconexión. Y entonces están las ilustraciones. Conté con las ilustraciones de Susene. Susene me ha acompañado en algunos de los cuentos que yo he escrito. Y cuando yo trabajaba con esta población y intentaba buscar materiales que me resultaran adecuados, me encontraba con una dificultad. La dificultad mayor es que para hablar de emociones o de sensaciones hay muchos materiales y algunos son fantásticos, ¿verdad? Eh, pero cada personaje vivía una emoción o una sensación distinta. Y si precisamente dentro de la intervención terapéutica uno de los objetivos principales era integrar y que esos aspectos
muy negativos, igual de sus padres, que estaban también reflejados en ellos, o de otras personas que hubieran pasado por sus vidas y que también estaban dentro en forma de representaciones, pudieran ser aceptados todas las caras de uno mismo, ¿no? Así que desde ahí, pues con ayuda de Susene, buscamos un personaje que nos fuera demostrando todas las emociones posibles y las sensaciones y las creencias. Y empezábamos por las sensaciones, porque lo primero que se experimentan son las sensaciones. Y cuando hay mucha desconexión es porque esas sensaciones no se les ha prestado atención y nadie las ha visto, ¿no? Y aquí tenemos algunas de ellas, pues mariposas que aletean en el estómago, corazón cerrado, dolor de tripa, nudo en el estómago. Una cosa que, bueno, que yo suelo hacer en la intervención es representarlas y además representarlas forzándolas mucho para que tomen conciencia de qué partes del cuerpo se les están movilizando y puedan vivir más esa sensación, ¿no? Dolor en el corazón, también sensación agradable de bienestar. Y para eso, para que alguien sienta y conozca y le preste atención a la sensación, ha requerido que haya adultos que se hayan dado cuenta, que hayan visto esa sensación y que la hayan atendido. Entonces se proponen algunas actividades, identificar las emociones, ver con cuál te resulta más fácil de expresar, cuál te resulta más difícil. Y cuando hay mucha desconexión, pues igual tenemos que empezar por describirla cognitivamente. La alegría hace que se abran los ojos, se suben, se elevan las mejillas, las comisuras de los labios ascienden. Fijaros que igual cuando trabajamos con niños que han tenido estas experiencias, se les cae una lágrima y no la sienten y no saben que están llorando. Y sonríen sin saber que están sonriendo también, ¿no? Entonces podemos empezar por aquí. Lo mismo con el asco, descomponer el asco, entender el asco, el desprecio, que ya tiene un componente más cognitivo, el miedo, la sorpresa, que es una emoción muy volátil porque enseguida da paso a lo que venga después, que puede ser agradable o no, la tristeza, y descomponemos la emoción, el amor, el orgullo. Para sentir orgullo necesitamos miradas de orgullo, la ira. Muchos de estos niños igual viven en estados crónicos de ira disociativa, están enfadados y no son conscientes de que están enfadados. O la vergüenza, la calma, hacer ejercicios que lleven a tensión o distensión. Y volvemos a las sensaciones, cabeza mareada, presión en el pecho. Y luego llegan las creencias. Muchas veces nosotros nos centramos demasiado en las creencias, pero en el desarrollo primero son sensaciones, luego son emociones y finalmente después de las representaciones con el desarrollo del lenguaje llegan las creencias. Y nos gustaba la idea de transmitir que las creencias pueden cambiar continuamente. Entonces las resolvimos como pijamas de disfraces, ¿verdad? Soy bueno, soy malo, que me lo puedo poner, que me lo puedo quitar, no valgo, hago las cosas bien, me suceden las cosas buenas, lo hago todo mal, soy horroroso, me gusta como soy, es mi culpa, actúo correctamente, no pertenezco, pertenezco, hay muchas cosas buenas en mí o no hay nada bueno en mí. Y puedo ser feliz, hago las cosas bien, puedo soportarlo. Y el libro pues te da la opción de, de descargarse con un QR las ilustraciones y a lo largo de los capítulos se van proponiendo diferentes formas de trabajar con ellas, ¿no? Yo creo que he resumido más o menos en el espacio que teníamos los dos libros. No sé si habría alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Cristina.
La verdad es que yo doy fe de la potencia que tienen las ilustraciones, ¿verdad? Ujú. Sobre todo en este libro, o sea, lo útiles que pueden ser y lo importante y lo intensas que pueden ser y la ayuda que pueden suponer, con lo cual yo siempre te doy la enhorabuena porque realmente es un libro magnífico, muy completo, de muchísima ayuda para los profesionales, como tú muy bien has dicho. Genial, pues las personas que estéis conectadas, comentad, preguntad, aprovechad que está aquí Cristina para poder resolver dudas o compartir algún comentario. La verdad es que las ilustraciones, las del libro u otras, ¿no? Son como una primera ventana. Cuando tenemos niños como que han vivido mucha desconexión, ven algo y empiezan como, pues igual hay alguna resonancia, que esto es inconsciente con lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y tú lo nombras, igual es la primera oportunidad para que ellos puedan identificar algo parecido. Entonces, ayuda muchísimo. Yo de hecho suelo usar también mucho un material de Tartalo, que ahora no recuerdo exactamente el libro, pero que son todo ilustraciones de peces y también están muy bien, son muy evocadoras. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Podéis abrir el micrófono? Así, hay una pregunta a través del chat. ¿Hay una edad de cuándo se recomienda usar este último libro? Para los niños se puede usar a partir de los 3 4 años. Sí. Eh, Igual no empezamos directamente con las ilustraciones. Depende de lo que, todo depende del grado de desconexión, ¿no? Si hay mucha desconexión, una de las cosas que se propone en el libro primero es empezar con dinámicas más sensoromotoras y luego ir más a la ilustración o incluso a la arcilla antes antes de la ilustración. Pero sí se puede usar a partir de ahí. Ujú, Muy bien, te agradecen la exposición. ujú. Cristina. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta más? Sí, quería hacer una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, Sí. perfectamente. Sí, ese es en el caso, por ejemplo, que experiencias adversas, como la que ha comentado Cristina, se hayan dado durante la infancia y ya se ha llegado a una edad adulta, puede ser una persona de 35 o 40 años, por ejemplo, y qué parte se ha afectado, ¿no? Porque no ha tenido tratamiento, qué parte se ha afectado y cómo trabajarlo, también así como si fueran unos niños. Sí. Eso es lo que quería un poco. Voy a, Sí, voy a lo, cerrar por el perrito, sí. lo cierto es que sí, es decir, cuando tenemos adultos que han vivido mucha adversidad en las etapas tempranas, una de las cosas que ocurre es que mm, procesos normativos de desarrollo que se tendrían que haber dado, ¿verdad? No se han dado adecuadamente. Y puede haber una dificultad con esa conexión, con esa identificación de los estados. Y a la hora de trabajar, en realidad hay que hacerlo de una manera muy similar a la que lo hacemos con los niños. Tendremos igual que elegir bien los materiales porque según en la etapa en la que estén, se pueden sentir que los estamos tratando como niños, ¿no? Pero si se lo explicamos, yo trabajo también con adultos así y utilizo muchas dinámicas que utilizo con la población infantil. Y en concreto estas tarjetas las solemos utilizar, las ilustraciones, sí. Porque todo adulto, antes de ser adulto, ha sido niño. Y si no ha podido disfrutar de la infancia, ¿no? Disfrutar de la infancia, quiero decir, sentir seguridad, sentir alegría, eh, no estar condicionado su desarrollo por el miedo. Hay muchas cosas que por el camino se han perdido.
y que hay que intentar recuperarlas o activarlas. Mm. Y si no, eso aparece, ¿no? No hace mucho yo he empezado a trabajar con un adulto de 30 y tantos años que llega a consulta porque acaba de tener un bebé y ha sido nacer su hijo y se ha empezado a sentir fatal, fatal, fatal. ¿Y qué le ocurre? Que él fue abandonado cuando era niño, ¿no? Entonces, de alguna manera, la experiencia de ser padre le conecta con todo aquello. Y entonces no sabía lo que hacer con su bebé. De hecho, se enfadaba cuando lo veía. Fijaros, ¿no? Mm. Comenta la compañera que no tiene las herramientas, evidentemente. Claro, hay que crearlas, Mm, sí. mm, Y se crean en esa etapa tan temprana. La diferencia, como dice Bruce Perry, cuando el ciclo del desarrollo sano se rompe o lo que se tenía que dar no se da, reparar eso, ¿no? Lleva mucho tiempo y si lo hacemos de niños, mejor que de adultos, pero de adultos hay posibilidad, el cerebro sigue siendo plástico, pero va a requerir un esfuerzo y un compromiso muy grande también por ese adulto. mm. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario más? Dice, muchas gracias por darnos a conocer los libros, por la claridad en la exposición y la sensibilidad, muy interesante para acompañar el trabajo terapéutico. En adultos también deberíamos trabajar en forma grupal. Mm. Ujú. Sí, es una ventaja de verdad. Sí. Pues yo volveré a decir que en YouTube está colgada también la exposición que hizo Cristina de cuentos que ha escrito ella y que, vamos, que yo conozco muchos profesionales que están trabajando con ellos como apoyo terapéutico y, bueno, forman parte de su material, con lo cual os animo también a que podáis ver esta sesión para que podáis tener pues más información sobre la obra que tiene Cristina. Dice una compañera que cómo conseguir los cuentos, Cristina. En la editorial de Escler de Bruguer, que se pueden comprar online y si no en Amazon también se encuentran y en Busca Libre. Y en cualquier librería, vamos, son de libre acceso. El último ha sido en este mismo instante, que va de mindfulness y de presencia. El libro, el cuento, para Ujú. que veáis un poco también el apoyo de las ilustraciones que decíamos, ¿no? O sea, bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, son interesantes, ¿no? La obra que tiene Cristina, no sé si se ve bien. Sí, sé de algo, sí. Sí, pero bueno, tiene muchas ilustraciones y, bueno, pues sirve pues para apoyar todo esto, ¿no? Es muy interesante. Yo desde luego conozco, como os digo, a muchos profesionales, no solamente de la psicología, Cristina, y vuelvo a Ujú. reiterar, sino también del mundo educativo, que están muy sensibilizados con este tema y que utilizan tu obra como material de apoyo, ¿no? Para poder trabajar. Ujú. Genial. Pues me alegro mucho, la verdad. Sí. Bien, pues algún comentario, algo más. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muy bien. Gracias, Cristina, de nuevo por la llamada, ¿no? Y por la propuesta que te hemos hecho y, como siempre, la facilidad para poder compartir con todos nosotros y todas nosotras todo lo que sabes y tu experiencia, ¿no? De tu día a día. Con lo cual, pues, de nuevo, muchas gracias, que ricasco, y hasta la próxima. Y gracias a todas las personas que también nos habéis acompañado. Nada, lo mismo. Agradecer la invitación y a las que han estado escuchando también el que estuvieran ahí. Un placer. Muy bien. Pues hasta la próxima. Chao, agur. Chao. Agur.